Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las escucho y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este cuarto domingo del tiempo de la Pascua y la liturgia nos presenta en la primera lectura un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el que podemos observar cómo la Iglesia va creciendo. Sabemos que este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta precisamente la historia de la Iglesia en la antigüedad, pero no una historia cronológica en la que se nos van contando los acontecimientos uno por uno, de manera que simplemente veamos nosotros una sucesión de hechos, sino que a través de estas descripciones nosotros podamos ver la acción de Dios en medio de la vida de la Iglesia. Por eso, más importante que los hechos como tales es mirar la providencia de Dios y las acciones del mismo que van suscitando intervenciones y sobre todo manifestaciones de Dios, del amor del Padre y de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia naciente, es decir, en la vida de los apóstoles y de los seguidores de Jesús. Por eso, en este día se nos presenta un texto en el que nosotros observamos cómo la comunidad de creyentes en torno a Jesús va creciendo en sus números. Y esto es indicativo por muchos motivos. Primero, es interesante observar cómo la comunidad va creciendo en una época de persecución. Y esto tendría que cuestionarnos a nosotros que vivimos en una era pues de relativa paz. Es cierto que en nuestro tiempo a veces hay quienes se burlan de la fe, a veces hay para quienes la fe pareciera una cosa pues superficial, tonta, que no tuviera mucha importancia y que sin embargo pudiera constituir algún tipo de persecución. Sin embargo, no constituye una persecución al estilo de las de los siglos primeros, en las que familias se desintegraban, muchos miembros de la Iglesia eran torturados, destruidos y aniquilados precisamente por su seguimiento de Jesús, por su fe. Y en este ambiente de martirio, de dificultad, de confrontación, hay un florecimiento de la Iglesia. Y en medio de este florecimiento de la Iglesia vemos cómo hay una cantidad importante de gente proveniente de muchos lugares, de muchas religiones, de muchos contextos culturales que se van incorporando a la vida de la Iglesia. Una primera duda es si es necesario que estas personas se incorporen primero a la práctica de la vida judaica, es decir, que asuman las reglas, las normas de vida de los judíos para eventualmente hacerse cristianos. Los apóstoles van a tener estos diálogos acerca de la importancia de la conversión, de la importancia de tener una vida precisamente de seguimiento de Jesús, y se van a ir dando cuenta que la vida judía constituye un camino inicial pero distinto, que por lo tanto es posible admitir a la vida de fe, a la vida de la Iglesia, a aquellos que provienen de otras creencias, de otras confesiones religiosas, de otros credos, de otros mundos, como pudiera ser el mundo pagano.
Esa es la gran enseñanza del texto que observamos en la primera lectura. Y sobre todo, notar que la universalidad del mensaje cristiano no discrimina a nadie. No importa quién seamos o de dónde vengamos. No importa nuestra historia o nuestro pecado. No importan nuestras circunstancias o nuestra historia. Solamente importa que queramos aceptar a Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón para que verdaderamente podamos seguirle. Esa es la condición para una vida en Cristo, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Segundo punto, el Evangelio nos presenta dos maneras de unión con Dios. Una que corresponde a la nuestra. Nosotros podemos unirnos con Dios a través del seguimiento de Cristo, precisamente porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cristo es la manera de ir uniendo nuestra vida con el misterio de Dios. No hay otra forma de transformar nuestra vida si no es a través de la vida de Cristo, si no es a través de incorporarnos en su misterio, a través de la participación en su vida, a través de los sacramentos, si no es a través de la incorporación en Él, si no es a través de la escucha de su palabra. Y entonces nos damos cuenta que Cristo es el camino hacia el Padre, porque entre ellos existe una unidad, pero no como la nuestra con Él, sino que entre ellos existe una unidad más profunda, una unidad de naturaleza, una unidad que los hace igualmente Dios, igualmente divinos. Y entonces vemos que la expresión que el evangelista Juan coloca, el Padre y yo somos uno. Y entonces vemos que Jesús nos invita a participar de esa unidad, pero no por nuestra naturaleza, sino a través de nuestro seguimiento de Él. Ojalá que podamos vivir una vida digna de la vocación que Jesús nos regala, porque nosotros no merecemos a Dios, pero Él nos regala estar a la altura de su vida en común. Él nos regala la oportunidad de entrar en su casa, en su morada, de ser su familia, de vivir en su presencia, no porque lo merezcamos, no porque seamos dignos de ese amor, no porque tengamos algún mérito para alcanzar esa dignidad o esa profundidad, sino por puro amor, por pura misericordia, porque Él quiere incorporarnos en su vida. Y entonces nos damos cuenta que Él es ese signo que quiere conducirnos hacia una nueva dimensión, hacia fuentes de agua nueva, hacia fuentes de agua viva, como dice el texto del Apocalipsis. Porque si hemos andado por senderos de sequedad y de muerte, Cristo es el Cordero que quiere llevarnos hacia el agua viva, hacia la luz verdadera. Y por lo tanto tendríamos que brincar de alegría frente a la presencia del Cordero que nos ayuda, que nos conduce, frente al buen pastor que nos guía con su voz. ¿Y cuál es su voz sino la palabra de Dios, que día a día nos va ayudando a dirigir nuestra vida hacia la comunión más profunda con Dios y con los hermanos? Ojalá, queridos amigos que escuchen esta pequeña reflexión a través de sus redes sociales, que la palabra de Dios realmente pueda hacer algún eco en nuestra vida para transformar todo aquello malo que pueda haber en nosotros, para dejar que el hombre viejo, que aquella persona vieja que aún impide, ¿verdad?, el seguimiento auténtico de Dios, que aún tiene elementos en su vida que entorpecen la comunión, podamos verdaderamente morir a todo aquello y nacer en esta Pascua a hombres y mujeres nuevos y transformados por el amor. Pidámosle a Cristo que nos ayude en esta Pascua a seguirle, a amarle y a escuchar su voz que nos llama. Que así sea.